algunas cosas que nosotros debemos conocer porque los antivirales para COVID están disponibles en el Ecuador. Tenemos tanto Molnupiravir como Remdesivir en el Ecuador y muy probablemente venga Paxlovid, ¿sí? Que es un tercer antiviral que se da de vía oral. No tenemos ninguna declaración de interés. En algún momento estuve realizando guías para COVID-19 en el Ecuador. Tener en cuenta algunas cosas en esta presentación. El COVID-19, el estadio y la progresión es un concepto importante, ¿no? Que cuando un paciente viene con COVID hay que estadificar, ¿sí? Y ver el grado de progresión que tiene ese paciente en ese momento. El otro es, el paciente debería ser vacunado en la época de COVID-19. El paciente debería ser vacunado en la época de Omicron, cuando ya toda la población ha sido vacunada. Debería ser tratado, se merecería un tratamiento si ya es un paciente vacunado. Esa es otra cuestión importante. ¿Cuáles son los predictores de que una infección por COVID-19 va a ser severa? ¿Sí? ¿Cuál es la aproximación de COVID-19 en el tratamiento actual? Si existe algún riesgo de rebote de COVID-19. Los MAPS, que son los anticuerpos monoclonales que se utilizan actualmente, ¿sí? Si es que existe un tratamiento temprano de COVID-19. Si es que existe una profilaxis preexposición y posexposición. Y si es que también hay una interleuquina 6, dependiente de un biomarcador como interleuquina 6 que nos pueda ayudar a guiar el tratamiento con inhibidores de la interleuquina 6 o con otros medicamentos como los inhibidores de la JAK quinasa. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es estadificar y ver la progresión. Cuando nosotros estadificamos, quiere decir que vemos si ese paciente tiene una categoría de progresar, es decir, que la inflamación se vuelva cada vez más grave en el curso de los días, o si es un paciente vacunado sin enfermedades, sin comorbilidades, en todo caso ese paciente no va a progresar. Entonces, muy importante el punto de estadio y progresión. ¿Cuáles son las oportunidades de frenar la inflamación? Porque cuando un paciente es diabético, como los he tenido últimamente, artritis reumatoidea, adulto mayor, la clave para frenar la inflamación, aparte de que esté vacunado, es estratificar al paciente en categorías. Entonces, la primera categoría es un paciente A, que quiere decir que no tiene enfermedades, que no tiene comorbilidades, y que por supuesto no tiene riesgo de complicaciones y está totalmente vacunado. Un paciente B que de pronto se vacunó hace más de 6 meses, entonces ese paciente B que se vacunó hace 6 meses, pues ya no tiene tanta protección, pero sigue sin tener comorbilidades. Y un paciente C es un paciente que tiene diabetes, hipertensión, cáncer, varias comorbilidades y que no se ha vacunado o se ha vacunado más allá de 6 meses. Entonces, teniendo ese grado de complicaciones y esa posibilidad de estratificar a los pacientes, nosotros tenemos una profilaxis que podemos utilizar tanto antes de que el paciente se complique, sobre todo si es un paciente con comorbilidades, durante, ¿sí? Si el paciente ya está enfermo, y también una terapia que puede ser post-exposición, es decir, el paciente ya tuvo contacto con ya le contagió a su hermana que tiene lupus y yo sé que esa paciente se va a empeorar, entonces tengo algo que indicar. Bien, en todo caso, hay que evaluar individualmente al paciente para ver quién aplica antivirales en todo caso. Hay que evaluar al paciente para ver quién requiere hospitalización e incluso quién se puede manejar de manera ambulatoria. Se debería vacunar a los pacientes a los pacientes vacunados tratar con antivirales en la era Omicron, ¿sí? Entonces, nuevamente, hay que verlo de una manera objetiva. Nosotros tenemos aquí una tabla que se llama riesgo continuo de COVID-19, donde tenemos a los pacientes de menos de 30 años que no tienen comorbilidades en azul, que están totalmente vacunados y que pues no tienen ningún grado de inmunosupresión. Entonces, si están totalmente vacunados, incluso si tienen una vacuna bivalente, que es lo que se debería
lo que debería tener el resto de el Ecuador debería tener una vacuna actualizada, pues entonces no tenemos ningún riesgo de que ese paciente se complique. Pero si va subiendo la edad, ya que ustedes ven de 30 a 49 años, de 50 a 69 años, y que tenemos más de 2 factores de riesgo, y que no se ha vacunado más que solo 2 veces, y que además de pronto tiene trasplante de órgano sólido, ese paciente, independientemente de que ya se haya vacunado toda la población, todavía tiene riesgo de hospitalizarse. Es decir, el COVID-19 es una enfermedad que ataca a la población vulnerable. Y de ahí tenemos a los pacientes de muy, muy alto riesgo en rojo, mayores de 70 años, que tienen más de 3 comorbilidades, que no están vacunados, que no han sido vacunados, que tienen trasplantes de células o de médula ósea con malignidad hematológica. Y todos ellos, pues, todos ellos en un cuadro rojo, que quiere decir que son pacientes que se van a complicar, que son pacientes que se van a complicar independientemente de estar vacunados o no. Y más aún si no tenemos vacunas actualizadas. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros en atención primaria? Reconocer el riesgo de activación inmune específica, es decir, ver el paciente con comorbilidades, el paciente sin vacunar o con vacunación parcial, el paciente que no tiene vacunas actualizadas, y con eso reconocer el riesgo de progresión a severidad, dar tratamiento inmediato y disminuir la mortalidad para acelerar la recuperación. En cuanto a las comorbilidades clasificadas como factores de riesgo para severidad del COVID-19 para la CDC, ¿qué pacientes se van a complicar, chicos? ¿Qué pacientes sí se van a complicar y no les debemos dejar ahí en la casa? Porque puede ser que a los 3 días regresen con necesidad de oxígeno al hospital. Los pacientes con edad de más de 65 años, asma, cáncer, enfermedad cerebrovascular, niños con alguna condición, fibrosis quística, diabetes, deshabilidades, condiciones cardíacas, VIH, desórdenes mentales, de pronto con problemas neurológicos también, un factor de riesgo de complicación para COVID, inactividad física, embarazo, inmunodeficientes primarios, fumadores, trasplantes de órganos sólidos, tuberculosis y uso de esteroides. Aquí estamos viendo que conforme la edad se desplaza hacia la izquierda, ¿no? De 65 a 74 años, de 75 a 84 años, de 85 en adelante, nosotros tenemos más riesgo, ¿sí? De que tengamos severidad de esa enfermedad. Si juntamos obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, EPOC, enfermedad coronaria, ¿sí? Si juntamos todo esto, nosotros tenemos cada vez más riesgo de predecir severidad. Una condición nos da un risk ratio o sea, un riesgo de complicaciones baja, pero 2 condiciones cuando se juntan 2 comorbilidades, la diabetes se junta con la hipertensión, el infarto se junta con el EPOC, es decir, el paciente ya tiene algo que viene arrastrando, va aumentando cada vez el riesgo de la severidad. Entonces, es en ese tipo de pacientes donde nosotros debemos tratar. En cuanto a la aproximación que debemos nosotros tener en el paciente es siempre las 3 cosas. Evitar la progresión en quienes sabemos que se van a progresar, evitar la hospitalización, sobre todo si es una población no vacunada, y evitar la muerte. ¿Qué hay que preguntarse? ¿Qué moléculas tengo yo disponibles? ¿Qué tipo de eficacia tienen estas moléculas? ¿Sí? ¿Qué tan eficaces? ¿Es más eficaz utilizar molnupiravir o es más eficaz utilizar remdesivir? ¿Sí? Hay la posibilidad de usar terapia parenteral, ¿sí? Hay interacciones farmacológicas, ¿sí? El paciente está embarazado, o está embarazada, perdón, tiene tiempo desde el inicio de los síntomas, variantes circulantes de actividad in vitro de las alternativas, es decir, hay que preguntarse si tiene un paciente embarazada, si tiene tiempo de inicio de los síntomas, ¿sí? Variantes circulantes, son múltiples factores que siempre nos debemos preguntar. Entonces, para esto mejor utilizamos este algoritmo, ¿sí? Es un algoritmo que utilizamos en Asociación Panamericana de Infectología,
Es un algoritmo que nos compartieron desde Estados Unidos también, que está muy bien porque nosotros dividimos al paciente teniendo en cuenta primero el estado de vacunación, perdón, el estado de vacunación, es decir, estratificamos y diferenciamos un paciente no vacunado de un parcialmente vacunado, que quiere decir que solo tiene 2 o una vacuna o solo 3. ¿Cómo fue la serie inicial? Si fueron vacunas monovalentes o fueron bivalentes. La edad de riesgo es muy importante. Por ejemplo, más de 75 años, 65 a 74 años, menor de 65 años. El inmunocompromiso, ¿sí? Es muy importante como los antecedentes. Si aparece, por ejemplo, que tiene malignidad, se parece que es un paciente en quimio o en radioterapia, se parece que es un paciente inmunosuprimido, o que tiene VIH-Sida, o que tuvo VIH-Sida, entonces estos pacientes tienden más riesgo de complicarse. Otra cosa que debemos tener en cuenta son los factores de riesgo de enfermedad severa, como que sea un paciente obeso mórbido, eso también implica complicación, comorbilidades, pulmón, hígado, riñón y neuromuscular. Y pues teniendo esta suma de factores, nosotros dividimos en sí, es un paciente para hospitalizar, le colocamos oxígeno suplementario, y no, pues no tiene ninguno de estos factores de riesgo, entonces solamente un aislamiento y un tratamiento ambulatorio. Si es que es un factor, tiene uno o dos factores de riesgo importantes, como por ejemplo artritis reumatoidea, y sabemos que ese paciente tiene actividad de esa artritis reumatoidea, podemos plantear la infusión de Remdesivir de forma ambulatoria. Este es un concepto muy importante, puesto que es un antiviral que sí disponemos de Remdesivir, sí tenemos en el Ecuador intravenoso y lo podemos dar durante 3 días, ¿sí? O solamente si el paciente llega con menos de 7 días de cuadro clínico y lo podemos dar de forma ambulatoria. Esto lo hacemos, claro que lo hacemos, porque no tenemos en el Ecuador Paxlovid, que es el Nirmatrelvir ritonavir oral, no lo tenemos. Y no tenemos, sí tenemos en un solo hospital que es una medicación genérica, pero lo tenemos que es el molnupiravir oral. Entonces el molnupiravir oral y el Remdesivir sí existen en el Ecuador, sí se pueden dar en pacientes que no tienen indicación de hospitalización, sintomáticos de forma ambulatoria, versus los que ya necesitan oxígeno. Todos los que necesitan oxígeno deberían ser hospitalizados, ¿sí? Nosotros tenemos 3 dianas terapéuticas, tenemos los anticuerpos monoclonales como Bebtelovimab, que ya se ha descartado como tratamiento funcional. ¿Por qué? Porque mutó el virus, es un virus RNA con alta tasa de mutación, entonces mutó tanto este Bebtelovimab, ya no sirve como anticuerpo monoclonal, justamente fue replanteado y fue eliminado de la lista de tratamientos. Pero tenemos los inhibidores de la proteasa, ¿sí? Como Nirmatrelvir ritonavir, que es este medicamento antiviral, que sí es efectivo todavía contra nuevas variantes de Omicron. Y tenemos el molnupiravir, ¿sí? Que también es un inhibidor de la replicación del RNA, ¿sí? Igual el Remdesivir, que de esta manera impide la transcripción, ¿sí? De las proteínas del RNA y así el ensamblaje. De esta manera no se reproduce el virus, no hay viremia. Este es un compendio de lo que nosotros comprendemos de las fases de COVID. Entonces nosotros tenemos, uno, ausencia de infección; otro, tenemos ausencia de síntomas con contacto de riesgo con SARS-CoV-2; otro, tenemos enfermedad leve, una enfermedad moderada, y la enfermedad moderada se divide en 2A, neumonía no hipoxémica, o en 2B, neumonía hipoxémica. La fase 3, que es una enfermedad crítica o síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que también nosotros denominamos fenotipo inflamatorio exacerbado, ¿sí? Y tenemos la fase 4, que son las secuelas posagudas,
como, y también el síndrome de long COVID. Entonces, si nosotros sabemos esto, sabemos que existe preexposición, entonces damos profilaxis preexposición. Esta profilaxis preexposición se llama, no sé por qué se me cambian las diapositivas, se llama tixagevimab, silgavimab. Nunca lo tuvimos disponible en el Ecuador. Realmente se debe utilizar un poco porque también como mutó el virus es un anticuerpo monoclonal que dejó de servir hace 4 meses, dejó de servir en septiembre del 2023, del 2022. En todo caso, ya se han retirado de las guías estadounidenses, ya no se propone y también se ha retirado de las guías europeas. Ya tenemos la fase de post-exposición, ¿sí? Donde podríamos dar también anticuerpos monoclonales, incluso antivirales o antivirales, como parte de la profilaxis post-exposición. Y ahí tenemos la enfermedad leve, la que es ambulatoria, la que se está viendo más después de la vacunación, pero tener en cuenta los factores de riesgo de progresión. Si ese paciente tiene chance a progresarse, sí se puede dar nirmatrelvir-ritonavir con evidencia 2A, se puede dar remdesivir con evidencia 2A y se puede dar molnupiravir también, pero eso es con evidencia C2A, entonces bajo nivel de evidencia. En cuanto a la fase 2 de la enfermedad, se puede dividir en una fase 2, que es una neumonía que no es hipoxémica, y también una neumonía 2B, que es una neumonía hipoxémica, y en estos pacientes ahí hospitalarios también se puede dar remdesivir intravenoso dentro del hospital. Desde luego anticoagulación terapéutica en pacientes seleccionados, dexametasona, baricitinib, y en algunos pacientes también se puede proponer, sobre todo en aquellos que tienen alto perfil inflamatorio, se puede proponer tocilizumab. En los pacientes con enfermedad crítica, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que ya están en la unidad de cuidados intermedios con COVID, que se les denomina un fenotipo inflamatorio exacerbado, tienen una agresión importante de la respuesta inmune inflamatoria. En ellos también remdesivir, dexametasona, baricitinib, ¿sí? Sobre todo si tienen menos de 24 horas en unidad de cuidados intermedios. Y en la fase 4, las secuelas posagudas, el PASC y la COVID longa, que son una endoteliopatía con una neuroinflamación crónica. Tenemos el remdesivir, entonces, como la primera molécula que existe en el Ecuador, ¿sí? Que es un potente antiviral con actividad in vitro, que provoca terminaciones prematuras de la transcripción del ARN, que demostró que su uso mejoraba los resultados de la enfermedad y disminuía la carga viral en ratones infectados. Este estudio, que es un estudio doble ciego randomizado, controlado con placebo, ¿sí? Nos dice que el tratamiento temprano con remdesivir, o sea, cuando nos damos cuenta que ese paciente ya se va a complicar porque tiene factores de progresión, evita las hospitalizaciones y la muerte, ¿sí? Comparando un grupo que recibió la medicación con un grupo placebo. En conclusión, entonces el remdesivir sí es en base a la evidencia, un antiviral que reduce las hospitalizaciones y las muertes en un 87% comparado con placebo. Entonces, hay otros estudios como remdesivir en pacientes hospitalizados también. Este remdesivir en pacientes hospitalizados viene del recovery, ¿sí? Y nos damos cuenta que disminuye la mortalidad en 11.4% versus 15.2% en comparación con el placebo. La seguridad de remdesivir es excelente, no tenemos nada más que a veces un poquito de náusea, dolor de cabeza, puede dar diarrea, y tener en cuenta que hay algunos pacientes que pueden desarrollar una reacción alérgica. Por eso es que cuando se infunde remdesivir se lo hace en 2 horas, ¿sí? Y tenemos también a pacientes pediátricos, también se les puede proponer, sobre todo si tienen más de 12 años y pesan más de 40 kilos, se les puede proponer el remdesivir.
Tener consideraciones muy particulares, el lugar siempre en el cual se va a aplicar Remdesivir se debe ser un lugar vigilado, ¿sí? Porque podrían presentarse pues, reacciones alérgicas importantes. En cuanto a la aceptabilidad y tolerabilidad, es bien aceptado, pero siempre debe ser monitoreada la administración de Remdesivir porque puede producir anafilaxis, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, el concepto de utilizar una medicación intravenosa como es Remdesivir, ¿sí? Este concepto de utilizar una medicación intravenosa como es Remdesivir de forma ambulatoria también es posible, ¿sí? Entonces, en pacientes con alto riesgo y aquí lo dice, con alto riesgo de progresión, como los que hemos visto, más de 70 años, 3 comorbilidades, ¿sí? Pueden ser tratados de manera ambulatoria con un curso de 3 días de Remdesivir. El primer día se da 200, el segundo 100, el tercero 100, ¿sí? Y esto es evidencia, esto es medicina basada en evidencia, es importante porque reduce significativamente la hospitalización y la muerte en un 84%. Es decir, que dentro de los planes nacionales de salud debería estar establecido que si un paciente tiene alto riesgo de progresión, más de 2, 3, 4, 5 factores, podría ponerse la medicación en la caja del Seguro Social, por ejemplo, en el hospital del Seguro Social, porque esto le evitaría, de forma ambulatoria, porque esto le evitaría progresión, sobre todo si no está vacunado o si está parcialmente vacunado, etcétera. Hay varias sociedades científicas como la ITSA y la ECMID. En los pacientes con enfermedad de leve a moderada ambulatorios ingresados con riesgo de progresión, se recomienda Remdesivir en los primeros 7 días, iniciados los síntomas, ¿sí? Eso dice la ITSA, que es la Sociedad de Infecciosas Americana, ¿no? Se sugiere tratamiento de 5 días, nada más, máximo 5 días. Antes se proponía 10 días con infusión de Remdesivir, pero ahora sabemos que incluso un tratamiento de 3 días es aceptable. En pacientes con COVID-19 en ventilación mecánica ya no se utiliza tanto Remdesivir. Se utiliza en pacientes con cuidados de intermedios que están entrando recién a la UCI y que todavía no se han intubado. Eso es importante. En cuanto a ECMIC, de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas, la recomendación condicional es en pacientes hospitalizados que no requieren ventilación mecánica. Vamos al segundo antiviral. El segundo antiviral es nirmatrelvir, ritonavir. ¿Sí? Es un inhibidor de la proteasa de SARS-CoV-2, ¿sí? Que se une a nirmatrelvir para aumentar sus niveles en el plasma. No tiene actividad realmente en vivo contra SARS-CoV-2, pero cuando aumentamos y damos con ritonavir, que es el booster, ¿sí? A dosis alta, sí funciona, y en todo caso siempre tendrá que ser combinado nirmatrelvir con ritonavir. Se llama Paxlovid, viene así, ustedes están viendo, este es lo que esperamos que tengamos pronto en el Ecuador, ¿sí? Viene 150 miligramos, 100, o sea, son comprimidos de 300 miligramos, ¿sí? De nirmatrelvir con una tableta de 100 de ritonavir. Bien. Y la oferta del blister es durante 5 días, sin importar la comida, dentro de los primeros 5 días de inicio de los síntomas de la COVID-19. Cada caja contiene 5 blisters, ¿sí? Blister packs. Y se puede reducir la dosis cuando el paciente tiene insuficiencia renal, ¿sí? Sobre todo con clearance menos de 30. Ya se tiene que ajustar la dosis de Paxlovid. Esa vendría a ser una de las opciones que tenemos que siempre tener en cuenta. Entonces vemos que viene con 150 de nirmatrelvir y Paxlovid, ¿no es cierto? Este es el blister que esperamos tener pronto en el Ecuador. ¿Para quiénes está indicado el medicamento? Para los pacientes que tienen confirmado el diagnóstico de COVID-19, inmunocomprometidos más de 18 años y personas más de 65 años. ¿Sí? Un estudio de la vida real examinó a 45,000 personas diagnosticadas con COVID-19 en los primeros 6 meses del 2022 en los Estados Unidos
y mostró una reducción de 44% en la hospitalización y la muerte en los pacientes que son adultos mayores, ¿sí? Incluso vacunados en contexto de la variante Omicron. Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud recomienda fuertemente el uso de nirmatrelvir ritonavir en los pacientes con alto riesgo de hospitalización. Ahora también en los pacientes con trasplante hay que tener mucha contemplación en los pacientes trasplantados. El pro es que tiene un 89% de eficacia para prevenir la hospitalización y la muerte. Y el contra es que ritonavir puede aumentar los niveles de fármacos metabolizados por la CYP3A, es decir, que en los pacientes que tienen un trasplante renal con sirolimus, everolimus, tracolimos y ciclosporina, podríamos tener muchos problemas en cuanto a la interacción de nirmatrelvir y ritonavir. ¿Sí? Interacciones incluso con los antimicóticos y con los anticoagulantes, eso es un pero. Entonces, en estos pacientes trasplantados se puede considerar remdesivir durante 3 días para evitar nirmatrelvir y ritonavir, ¿sí? Y así ajustar significativamente y reducir la dosis al 20% con vigilancia estrecha de los niveles recomendados. Bien, otras recomendaciones sobre Paxlovid, ¿sí? Es que si una vez te olvidaste de tomar la dosis y han pasado más de 8 horas, esa dosis que te has perdido podría reajustarse o recuperarse para poder seguir manteniendo su actividad antiviral, ¿sí? Y no, lo bueno de Paxlovid es que no necesita ajuste, ¿sí? En pacientes con una hepatopatía de Child-Pugh A, o sea, una cirrosis hepática, o Child-Pugh B, ¿sí? Eso es importante. Bien, en cuanto a las interacciones medicamentosas, que vendría a ser el principal problema del Paxlovid, nosotros tenemos esta calculadora que se llama calculadora de Liverpool, ¿sí? Que es una aplicación que justamente para evitar todas las interacciones en pacientes oncológicos, oncohematológicos, nos avisa a cuánto bajar la dosis y también nos avisa de las interacciones que podríamos tener con anticoagulantes y también como con otras medicaciones frecuentes como simvastatina y otros medicamentos. ¿El nirmatrelvir ritonavir en la era de los vacunados es necesaria? Sí. En los pacientes con enfermedad severa se puede utilizar nirmatrelvir ritonavir y disminuye incluso en los hospitalizados la enfermedad severa, especialmente en los pacientes mayores de 65 años con alto riesgo. En los síntomas reduce a 3 días del cuadro clínico, ¿sí? Y el long COVID podría reducir, ¿sí? En el long COVID podría reducir los efectos a largo plazo de las secuelas, como por ejemplo la niebla mental, la taquicardia ortostática, las secuelas de dolor neuropático. Puede haber algún rebote luego de utilizar este nirmatrelvir ritonavir, ¿sí? Y eso no significa que esté fallando la medicación, sino que es esperable rebote incluso a los 5 días de haber empezado la medicación. Tenemos este estudio de nirmatrelvir ritonavir en la era de Omicron en pacientes vacunados, ¿sí? Donde se ve que sí, en pacientes con alto riesgo de progresión, sobre todo mayores de 65 años, tenemos beneficio. En el caso de molnupiravir, que es el siguiente antiviral que vamos a ver y que sí tenemos disponible de forma privada en algunos hospitales, es seguro, ¿sí? Está autorizado en Estados Unidos por la FDA desde el 2021, ¿sí? En adultos. El molnupiravir tiene particulares causas de preocupación, ¿no? Sobre todo que puede provocar mutagénesis en pacientes embarazadas. Mutagénesis puede provocar también problemas en las mujeres, como por ejemplo abortos espontáneos. En ese sentido no se
recomienda en las mujeres es similar a la ribavirina. En todo caso, la genotoxicidad nos hace hacer recomendaciones especiales en las pacientes embarazadas, ¿sí? Y en los hombres también, al menos los hombres podrían diferir el tratamiento si es que están en actividad sexual o si quieren concebir. Esto es muy importante. También hay un reporte de que molnupiravir podría causar trastornos a nivel de los ciclos menstruales, por lo cual mientras el paciente esté con antivirales se indicaría contracepción o también métodos de barrera. Y para administrar molnupiravir debería incluso proporcionarse un test para justamente testear embarazo antes de ser administrado. Bien. En cuanto a las recomendaciones de molnupiravir a nivel mundial en pacientes embarazadas, está contraindicado el uso de molnupiravir como antiviral en pacientes con alto riesgo de progresión, contraindicado con una evidencia A3, ¿sí? Ahora, el molnupiravir se puede utilizar en pacientes que han sido vacunados. El molnupiravir se puede utilizar en pacientes vacunados. Ese es el estudio Panoramic. Nos dice que sí, igualmente en pacientes con 2 o 3 comorbilidades con alto riesgo de progresión, se puede utilizar molnupiravir y esto impide la hospitalización apenas en 1%. Es decir, si hay un beneficio de utilizar este antiviral de forma ambulatoria. En el grupo en el que se utiliza la medicación hay una recuperación en 9 días. Esto ya es en pacientes vacunados versus 15 días. Y entonces, los antivirales resumen. Tenemos un resumen: nirmatrelvir, remdesivir y molnupiravir, ¿sí? Vamos a ver la eficacia, los pros y contras. Los dos, remdesivir y molnupiravir, los tenemos en el Ecuador. Nirmatrelvir más ritonavir lo podríamos tener próximamente. Entonces, nirmatrelvir reduce el riesgo relativo, ¿sí? De acuerdo al estudio EPIC, de muerte en un 88%. Es algo probado. Versus remdesivir reduce el riesgo relativo en 87% en el estudio PINETRE, ¿sí? Y molnupiravir tiene una reducción del riesgo relativo de 30% en el estudio MOVE-OUT. Los pros es que del nirmatrelvir es muy eficaz como antiviral, el régimen es oral, lo que hace mucho más fácil las cosas. El ritonavir es seguro en la gestación, a diferencia del molnupiravir, que no se recomienda. El remdesivir es altamente eficaz en la gestación, con pocas o nulas interacciones. En cuanto a los contras, tenemos interacciones droga con nirmatrelvir, y ese es el principal problema, por eso tenemos la calculadora de Liverpool. Tenemos remdesivir, que requiere una infusión intravenosa durante 3 días consecutivos, y tenemos molnupiravir, que tiene una baja eficacia, con preocupación por la mutagenicidad, y por eso entonces no se recomienda en embarazadas. En todo caso, sabiendo esto, los antivirales más efectivos, ustedes saquen sus propias conclusiones de acuerdo a los ensayos clínicos que yo he presentado el día de hoy. ¿Existe riesgo de rebote? Sí. ¿Qué es esto de rebote? Rebote se define como el cycle threshold, que es el ciclo de virus que podemos conseguir en un cultivo, ¿sí? Que debe ser de 40 o menos. Entonces, cuando nosotros sabemos de este concepto de que es un rebote viral, tenemos tanto Paxlovid y molnupiravir como antivirales que son eficaces, no tanto molnupiravir, pero en Paxlovid se ha visto que damos en paciente que tiene alto riesgo de progresión Paxlovid y puede haber un rebote a pesar de que estoy dando un antiviral. Eso va entre un 5 a un 15% de individuos, ¿sí? Y en esos casos no es necesario el retratamiento, no es necesario otra vez dar el Paxlovid, aunque algunos expertos lo hagan, ¿sí? Aunque sea recomendado por algunos expertos en ausencia de evidencia científica, ¿ya? En cuanto a molnupiravir, sí también hay rebote, aunque es poco común.
En pacientes, cuando se ha visto la evidencia, es apenas un 0.8%. Entonces, en ese sentido, también sacar las conclusiones, si bien Paxlovid puede provocar rebote, es poco común el rebote. Tenemos estudios de la vida real ya, que quiere decir real world data, que quiere decir ya no es ensayo clínico, sino es en población, y nos damos cuenta que, por ejemplo, en esta serie de Tokio, tenemos pacientes que estuvieron hasta el 31 de marzo de 2022 y no usaron antivirales, un 88%, 6.2% usaron molnupiravir, todos ellos con alto riesgo de progresión, 5.2% usaron nirmatrelvir ritonavir, ¿sí? Y en estos estudios, ya en pacientes incluso vacunados, siempre utilizaron antivirales los de mayor edad, los más comórbidos, los que tenían esquemas incompletos de vacuna o los que tenían más hospitalizaciones en el año anterior. Y en todo caso, es importante esta información, que sepamos que estos son los pacientes que van a recibir antivirales, porque es una información en la vida real y vemos que el 88% no usó antivirales y que apenas un 5.2 usaron nirmatrelvir ritonavir y 6.2 molnupiravir, ¿sí? Y en este sentido, pues seguimos esperando datos, pero para poder diferenciar cuál es más efectivo sobre otro. Eso en cuanto a antivirales, pero no desconocer a los anticuerpos monoclonales. Nosotros tenemos una línea de anticuerpos monoclonales que se utilizan, ¿sí? Y que se utilizan siempre como prevención, como profilaxis o exposición también en pacientes que sabemos que se van a complicar, ¿sí? Una vez que ha sido confirmado el test, es decir, que nos ha dado positivo, y una vez que hemos recibido tratamiento. Bien, entonces, sabiendo esto, tenemos antivirales, anticuerpos monoclonales. Antes de continuar con anticuerpos monoclonales, recordar este concepto de profilaxis preexposición en pacientes que ya tuvieron contacto con un caso confirmado. Podríamos dar el tixagevimab, silgavimab, ¿sí? Aunque nunca fue un sustituto para la vacunación. Y también podríamos dar profilaxis por exposición, sobre todo en pacientes trasplantados o oncohematológicos. Se recomendaba vanlanivimab, etesevimab y casirivimab, indevimab. El problema es que estos monoclonales dejaron de existir como tratamiento porque el virus mutó y sigue mutando. Entonces, ya los anticuerpos monoclonales, tanto como profilaxis, preexposición y posexposición, no se utilizan. Bien, tener en cuenta todas las variantes de preocupación que ahora tenemos y cómo ha ido cambiando con el tiempo la efectividad de los anticuerpos monoclonales, sobre todo del favorito de todos como profilaxis preexposición, que es el tixagevimab, silgavimab. ¿Sí? No cambios cuando teníamos la BA.1, pero ya pasamos a la BA.2, seguía funcional el tixagevimab, silgavimab. Pasamos a la BA 2.75, seguía funcional, y luego fuimos ya a las Omicron y ya dejaron de ser utilizables, efectivas, las profilaxis preexposición en inmunocomprometidos. Entonces, por esto que este tixagevimab, silgavimab, que en realidad es Evusheld, es la marca, dejó de utilizarse en Estados Unidos, dejó de utilizarse este año en enero, ¿sí? Ya solamente se utiliza en pocos centros y es con ello que pues se retira del mercado tanto en Europa y en Estados Unidos, ¿sí? De hecho, vemos en las guías como la profilaxis preexposición y posexposición con tixagevimab ya no se recomienda. Y en los pacientes hospitalizados también tenemos que conversar de las posibilidades de otros tratamientos que no son antivirales y monoclonales. Entonces hemos visto antivirales, anticuerpos monoclonales para pre y posexposición, hemos visto los antivirales más efectivos, hemos visto los antivirales menos efectivos, los que tienen contraindicaciones claras,
Ahora vemos los pacientes que están hospitalizados en las unidades críticas, es decir, los que tienen una enfermedad severa. En ellos tenemos como opciones, 1, los corticosteroides sistémicos, 2, los receptores inhibidores de la interleuquina 6 y los inhibidores de la JAK quinasa. ¿Sí? Estamos en este lado del algoritmo, no se olviden. Entonces, aquí tenemos a la dexametasona. Este es el primer estudio que salió, ustedes lo conocen, un ensayo aleatorizado de pacientes de Reino Unido, el famoso Recovery, donde se informó sobre los resultados de mortalidad y alta hospitalaria, sabiendo que teníamos ya efectividad de los corticoides de la dexametasona de 6 miligramos diarios hasta los 10 días o hasta que el paciente destete de oxígeno. ¿Sí? Entonces, los corticosteroides se utilizan en pacientes que tienen una enfermedad con necesidad de oxígeno o una insuficiencia respiratoria, y ahí sí se ve un beneficio entre el oxígeno solito y pues la utilización de antiviral, la utilización de corticosteroide. Tener en cuenta que también podríamos combinar corticosteroide con antiviral además de oxígeno. La dexametasona es, por tanto, una fuerte recomendación hasta la fecha en pacientes críticos, ¿sí? Y ya no se utiliza en pacientes no graves, de acuerdo a ambas sociedades científicas. Bien, la dexametasona con remdesivir, no solamente sola, también se puede utilizar, y la dexametasona con tocilizumab y baricitinib, tocilizumab inhibidor de la interleuquina 6 y baricitinib inhibidor de la JAK, también se utiliza en combinación generando un beneficio. ¿Cuáles son los bloqueadores de la interleuquina 6? Tocilizumab, el sarilumab, ¿sí? Son bloqueadores de la interleuquina 6 que tienen, de acuerdo a varios ensayos clínicos, utilidad como inmunomoduladores junto a la dexametasona, nunca solos, y también junto al oxígeno, que son los standard of care, que quiere decir el estándar de cuidado en los pacientes críticos. En este análisis que se llama RIMAP-CAP, que es un ensayo clínico que se utilizó también en el Recovery, los inhibidores de la interleuquina 6 mostraron beneficio pequeño, pero significativo. Es decir, que en ciertos pacientes muy inflamados con interleuquina 6 muy alta, con PCR muy elevado, pueden ser utilizados. Tenemos también el metaanálisis de la Organización Mundial de la Salud, donde vemos que existe también el beneficio de utilizar tocilizumab en pacientes críticos. ¿Cuáles son los beneficios del inhibidor de la interleuquina 6? Entre los pacientes hospitalizados mostró una tendencia a la reducción de la mortalidad, es decir, que sí se puede utilizar, mostró un menor riesgo relativo de deterioro clínico y una disminución de los niveles de PCR. Y si vemos las recomendaciones de las diferentes sociedades científicas, la ITSA la recomienda en los adultos hospitalizados con una enfermedad progresiva grave, junto con los esteroides, y cuando no tenemos tocilizumab podríamos utilizar sarilumab, que también es otro inhibidor de la interleuquina 6. En cuanto a la ECMID, que es la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas, se recomienda el uso de tocilizumab para el tratamiento de la COVID-19 grave. Existe un último, y con eso termina, un inhibidor de la JAK quinasa, ¿sí? Que se llama baricitinib, que se utiliza para la artritis reumatoidea en realidad, pero que hemos encontrado que realmente, de acuerdo al estudio Cough Barrier, tiene efectividad porque evita la progresión al flujo alto de oxígeno, a la ventilación no invasiva y a la muerte a los 28 días. Y este es el estudio del Recovery, donde también se ve que existe un beneficio de utilizar esta medicación. Entonces, el baricitinib está recomendado en los pacientes críticos. Aquí tenemos los detalles de todos los efectos adversos. El problema del baricitinib es que puede dar infecciones, especialmente del tracto respiratorio, trombosis, anemia, aumento de lípidos y lesión de enzimas hepáticas. Y también existen estudios del baricitinib en pacientes con ventilación mecánica y ECMO, ¿sí?
Ahora, de acuerdo a las sociedades científicas que nos dicen, entre los adultos hospitalizados con COVID-19 grave, el panel sugiere baricitinib con corticosteroides. La dosis es 4 miligramos por día durante 14 días, ¿sí? Y entre los pacientes hospitalizados con COVID grave que no puedan recibir tratamiento con corticosteroides, se sugiere el uso de baricitinib más remdesivir. Es decir, se puede incluso combinar el remdesivir con baricitinib en lugar de remdesivir solo, ¿sí? Bien, en todo caso, estas son el resumen de las guías de la ITSA, de la WHO y de la NIH. El mensaje es que se recomienda el tratamiento antiviral. Debería ser recomendado para todas las personas adultas mayores, ¿sí? Sobre todo adultas mayores que no tienen vacunación completa o están parcialmente vacunados, y en el Ecuador no están actualizadas las vacunas, entonces sí hay utilidad de los antivirales. Para las personas jóvenes que han sido vacunadas y que tienen enfermedad cardíaca o que tienen enfermedad pulmonar o inmunosupresión o condiciones de alto riesgo, sí están recomendados los antivirales. Y para aquellos en los que tenemos vacunas, la posibilidad de consolidar una cuarta dosis de vacuna, aún así, si hay factores de riesgo, podrían recomendarse antivirales de acuerdo a la circunstancia geográfica y a la circunstancia económica también. Estas son mis redes sociales, ustedes me pueden seguir para más información o para realizar preguntas, y con ello pues quedo al pendiente de sus dudas. Muchísimas gracias.